Señor Urkullu. Como candidato al Lehendakari por el Partido Nacionalista Vasco, ¿cuáles son sus propuestas para consolidar el proceso de paz? Hasta ahora ha sido un planteamiento fundamental que hemos tenido como Partido Nacionalista Vasco, el que esta sociedad, la sociedad vasca de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pudiera vivir en un tiempo sin violencia y a partir de ahí construir un tiempo de normalización en la convivencia política. Hasta ahora hemos profundizado en lo que es la necesidad de la memoria, de la verdad, de la justicia, para dar también pasos en la generosidad de cara a esa convivencia entre los vascos y vascas. Hoy vivimos afortunadamente un tiempo de ausencia de violencia de manera definitiva, lo tenemos que consolidar con la desaparición de la organización ETA, consolidar primero con el desarme y con la disolución, pero no por ello tenemos que dejar de insistir en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, y en este sentido cobra mucha importancia para el Partido Nacionalista Vasco todo el trabajo que en el ámbito institucional se viene haciendo por las víctimas, de todas las víctimas, y el Partido Nacionalista Vasco queremos seguir en esa línea de trabajo de lo que hasta ahora va marcando el propio Parlamento Vasco. Ha sido una apuesta la de la incorporación de todas las sensibilidades políticas, ideológicas a la representación institucional, y hoy vamos a vivir también una legislatura en los próximos 4 años en la que todas las sensibilidades vamos a estar. Por eso es por lo que cobra también mucha importancia el diálogo entre todas las sensibilidades políticas, radicado en lo que es la institución que representa a los vascos y vascas. Y como Partido Nacionalista Vasco queremos, por lo tanto, impulsar el tercer plan de paz y concordia, de paz y convivencia, y seguir profundizando en esa clave de respeto a los derechos humanos, respeto a la memoria de todas las víctimas, respeto también y trabajo en el resarcimiento al sufrimiento, la revisión crítica del pasado, la verdad, la justicia y el diálogo.